Y si las advertencias de los peores males que sucedieron ya en el siglo XX fueron advertidos con anterioridad, pero decidimos ignorarlos en apariciones de la Santísima Virgen, en el siglo XXI se pone aún más alarmante, porque se han decidido ignorar muchísimas de las instrucciones dadas por la Virgen en sus apariciones. Te voy a revelar muchísimos hechos y instrucciones que dejó la Santísima Virgen en apariciones como en Fátima, que aún tienen ciertas consecuencias con la humanidad. No es dogma de fe, si quieres no lo crees, si quieres lo crees, no estás obligado porque es escatológico, es del juicio personal, es del juicio de la humanidad, es de apariciones privadas, no son dogma de fe, no tienes que creerlas, pero muchas se han anticipado a hechos como la Segunda Guerra Mundial, y yo que tú escucharía este relato de varios sucesos importantes. Wałęsa, presidente de Polonia en 1990-1995. Antes de eso luchó mucho por la libertad de ese país comunista y luchó contra el comunismo y ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1983. Y él mismo dijo que Juan Pablo II tuvo todo el mérito de que cayera el comunismo por varias acciones que ejecutó, y unas son espirituales y tienes que escucharlas. Pero él dijo que el 50% era mérito de Juan Pablo II, el otro 30% era de los sindicatos y el 20% del resto del mundo que se ocupó de que cayera el comunismo. Y ciertamente el muro de Berlín cae en 1989, quizá un poco tarde porque los errores de Rusia ya se habían esparcido por el mundo. Muchísimos de los errores, y eso ya lo había advertido la Santísima Virgen el 13 de julio de 1917, cuando pide textualmente la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Ella lo dice muy claramente, era una instrucción que había que acatar, y no fue hasta 1985 que la cumple Juan Pablo II, pero duró muchísimo tiempo, porque esa instrucción fue en 1917. Y ella advirtió que si consagraban al Inmaculado Corazón de María a Rusia, Rusia se rendiría y no esparciría todos sus errores por el mundo. Cosa que no ocurrió, y los errores se esparcieron por el mundo y ha pagado el mundo muchísimas consecuencias de eso, de ese ateísmo de esa época de la Segunda Guerra Mundial, porque también dijo que después de esa Primera Guerra Mundial habría una peor si no se seguían las instrucciones, que era rosario, Eucaristía, que la humanidad se arrepintiera, que consagraran a Rusia, y por supuesto nada de eso se hizo. El mundo continuó peor y vino una guerra peor todavía, que fue la Segunda Guerra Mundial. Total, que todo se había advertido, lo que ella advirtió sucedió. También nos dijo que ella pedía la reparación de los sábados al Inmaculado Corazón, y tan es así que posteriormente le reclama a Lucía que por qué no se había acatado esa instrucción. Y como todavía no se había acatado esa instrucción, ni la de Rusia, apareció el niño Jesús en 1926 a Sor Lucía y le dijo expresamente y le insistió que debían acatar la instrucción de su madre, ya que en 1925 en Pontevedra ya le había explicado cómo era la devoción de esos sábados, que yo se las he explicado en otros contenidos, que es la reparación durante 5 sábados seguidos con Eucaristía, previa confesión 2 días antes o 7 días antes o 6, el primer sábado, 5 sábados seguidos, y en esos sábados vas a meditar, a rezar el rosario y vas a meditar 15 minutos los misterios. Esto era lo que le pedía el niño Jesús que se cumpliera, junto con la consagración a Rusia, que lo tenían que cumplir los ministros de nuestro Señor Jesucristo, los obispos en todo el mundo. Como todavía así no se había acatado la instrucción, tuvo otra visión sobre Lucía en 1929 de nuestro Señor Jesucristo directamente. Le dijo a Sor Lucía, había llegado la hora que sus obispos consagraran a Rusia en todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y si eso no era suficiente, en 1931, en una revelación, una visión que tuvo Sor Lucía
otra vez con nuestro Señor Jesucristo, él le dice que ya había que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María y que eso estaba perfectamente conectado con la Revolución Francesa, porque él en 1689, una visión que tuvo Margarita María Alacoque, la del Sagrado Corazón de Jesús, le había dicho que a Francia había que consagrarla al Sagrado Corazón de Jesús, cosa que no hicieron los reyes en Francia y fueron postergando la decisión como lo estaban haciendo igualmente con el Inmaculado Corazón de María. ¿Qué pasó después de 100 años por no consagrar a Francia al Sagrado Corazón de Jesús? Vino la Revolución Francesa, completamente anticlerical, completamente atea, dirigida por los masones, y ya sabemos cómo devastó Francia y todo el daño que hizo, que terminó con Luis XVI en la guillotina en 1789, después que había estallado la Revolución Francesa. Sor Lucía lo entiende y lo comunica directamente. Parte de la historia sí la conocen, que no es hasta 1985 cuando Juan Pablo II consagra a Rusia con todos sus obispos del mundo el Inmaculado Corazón de María. Había pasado muchísimos años, ya los horrores de Rusia se habían propagado por el mundo, sabemos cuánto daño ha hecho el socialismo, cuánto daño ha hecho el comunismo en el mundo y cuáles naciones actualmente están sufriendo esas consecuencias. Pero pocos saben que antes de 1939, en esa revelación de nuestro Señor Jesús a Sor Lucía le había preguntado a Jesucristo en sus oraciones que por qué había que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y la respuesta celestial nos hizo esperar. Jesús le contestó que él quería que esa consagración y esa caída de Rusia como el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Era el mensaje de Fátima, el mensaje más importante de Fátima. Y por eso nuestro Señor Jesús decía que él con eso podía expandir el culto a la devoción al Inmaculado Corazón de María para la reparación de su corazón. Y esto podía ser un escudo espiritual para la humanidad. La revelación era en el año 1936, él reiteró que si no, Rusia sería instrumento de castigo para la humanidad. Y efectivamente después vino la Segunda Guerra Mundial, después se propagó el comunismo y bueno, todos sabemos la historia. Sé que este conversatorio es algo largo, pero comenzamos con Lech Walesa, el presidente de Polonia, y él dijo que el 50% del mérito era de Juan Pablo II. Por supuesto, Lech Walesa es político y hablaba de la relación que tuvo Ronald Reagan y su administración directamente con el Vaticano en esa época, pero para nadie es un secreto que la CIA y Reagan tenían un contacto con el Vaticano fuerte y lucharon mucho por la caída del comunismo. Pero hay un hecho que es meramente espiritual y así lo reconocía Juan Pablo II. Y nos los cuenta y nos los filtra en varias reuniones. Cardenal Stanislao Suibis, el mismo que era el secretario privado de Juan Pablo II. En numerosas reuniones dijo que el muro de Berlín no cae por los acuerdos políticos ni el trabajo con la CIA, ni nada de eso, que cae por las innumerables veces que él vio a Juan Pablo II rezando y pidiendo que lo apoyaran en sus peticiones, todos los fieles de Fátima. Pasaba a veces noches enteras, postrado en su capilla, arrodillado a veces y en postración completa, la mayoría de las veces, rezándole a la Virgen de Fátima para que se cayera el comunismo en Polonia y en otros países donde estaba haciendo estragos y por toda Europa. Para ello ofreció innumerables rosarios en su capilla privada, postrado ante la Santísima Virgen, pidiendo y rogando. Y muchos sufrimientos físicos tuvo que pasar. Bueno, inclusive un atentado, ¿no? Y tan seguro estaba Juan Pablo II de que iba a caer
por la oración a Nuestra Santísima Madre, que a uno de los sacerdotes que formaban parte de su movimiento clandestino en los países comunistas, que era el padre Halik, que el mismo Juan Pablo II, y este sacerdote lo reveló después, él era checo, que le dijo Juan Pablo II que él estaba seguro, y se lo predecía así, que el sistema comunista iba a caer, porque estaba vacío espiritualmente y sobre todo por la oración de los fieles. Lo dijo, fue humilde y no dijo que también por la oración de él. Una devoción que le venía de su padre directamente. Tan es así, que en misión secreta al muro de Berlín se van 4 sacerdotes cuando él era cardenal Wojtyla y rezan el muro de Berlín y se dieron cuenta los comunistas y para callar el ruido del rosario que se le había unido a mucha gente, encendieron grúas. Estos relatos son verdaderamente sorprendentes. Espero que te gusten y síguenos para más en nuestro perfil.